Una nueva forma de conectar. Nuestro propósito es apoyar el crecimiento de los niños, niñas y jóvenes de nuestra comunidad, pero también llegar a más personas para que conozcan y apoyen esta labor. Hoy venimos con una nueva forma de hablar, de llegar a la comunidad, de escuchar sus voces. Bienvenidos a Voces que Transforman Futuro, un podcast de la Fundación Huellas. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Voces que Transforman Futuro, un nuevo formato de la Fundación Huellas para comunicar y transmitir todo lo que hacemos dentro de la organización y todas las labores que tenemos con los niños, niñas y adolescentes. Hoy tenemos a Julie. Julie es la psicóloga de la Fundación Huellas y hoy queremos hablar un poquito más sobre la política de protección para las infancias que tenemos dentro de la Fundación, su origen, por qué surgió, qué caminos ha tomado desde su implementación en la fundación y por qué es la importancia de pensarnos en una política de protección dentro de la organización. Entonces, Julie, muy bienvenida. Muchas gracias, Pauli. Bueno, un poquito de contexto sobre la política de protección es que es una política, aunque la Fundación tiene muchos años trabajando con protección a la infancia, pues en el 2017 se empezó a pensar, valga la redundancia, cómo tener maneras más efectivas de acompañar a los niños y a las niñas y cómo evitar que se presenten situaciones de vulneraciones hacia los niños y hacia las niñas. Entonces, a partir de un equipo que había en ese momento, se empieza en eso de cómo la construimos, qué debería tener y cómo sería más efectiva para proteger a niños y niñas que hacen parte de la organización. Súper. Julie, cuéntanos cómo fue el proceso de formulación y de creación de esta política. Bueno, el proceso de creación fue, yo en ese momento no estaba, pero lo que conozco es que se revisa evidentemente pues todo lo que tiene que ver con temas de protección a la infancia, especialmente el Código de Infancia y Adolescencia, que es el 1098, y a partir de ahí se mira cómo que aplica la organización y además se habla como de los acuerdos internacionales a los que se acoge Colombia en temas de protección. Además, pues, teniendo en cuenta el tema del contexto, cómo se adapta todo esto que ya hay al contexto de la fundación y al contexto de los niños y de las niñas con las que trabajamos. Y cuéntanos, dentro de ese trabajo de contexto que hicieron, esa contextualización de esas leyes y políticas que existen hacia afuera, ¿eso cómo se ve reflejado en el trabajo cotidiano con los niños, niñas y adolescentes? Yo creo que la política de protección es como la hoja de ruta de todo lo que se hace en la fundación, que busca que todo lo que se haga pues esté en pro de protección de las infancias y de las adolescencias y que no se hagan cosas por hacer. Hablamos de acción sin daño, que todo lo que se haga pues tenga como ese sello de protección y de prevenir o de minimizar los riesgos de vulneración que hay para los niños y las niñas en el contexto. Entonces, a partir de ahí, todas las personas que llegan pues deben conocer la política de protección y además el contexto en el que trabajamos para que estas acciones que se hagan pues sean en pro de proteger a niños y niñas. Y en ese camino desde el 2017 hasta el 2025 que estamos en este momento, ¿qué acciones o qué aprendizajes se ha tenido a partir, pues, como la implementación de la política de protección? Conocemos y sabemos que en los contextos en los que nos encontramos, los niños y adolescentes pueden estar en contextos de vulneración. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia, esa transformación y esos aprendizajes también y lecciones aprendidas que se han tenido en el camino? Bueno, yo creo que una lección aprendida es que necesitamos involucrar a los adultos en esos asuntos de protección, porque para los niños y las niñas es muy difícil que aquí hablemos de protección, de rutas de atención, de todo este asunto, y lleguen a las casas y sus familias pues primero no conocen, segundo no saben cómo hacerlo, y trabajamos con familias que son vulnerables y que no han tenido, por ejemplo, este asunto de entender nuevas formas de crianza. Entonces, como que la política nos ha enseñado que es muy importante que las familias se involucren dentro de lo que hacemos con los niños y con las niñas, que las familias conozcan lo que hacemos y que los profesionales pues tengan un contexto, como ya dije, de la política, pero también de los lugares en los que estamos y cómo intervenir de maneras adecuadas en las situaciones que ocurren. Dentro de la experiencia que has tenido dentro de la fundación, ¿tienes como algún ejemplo o alguna experiencia en particular que haya permitido, por ejemplo, crear entornos protectores para los niños y las niñas a partir de la política?
Pues yo creo que hemos activado varias rutas y eso ha hecho que los niños y las niñas salgan de entornos donde no estaban siendo cuidados. Creo que mencionar como un ejemplo específico pues es como más complejo, pero sí se han activado varias rutas y de hecho siento que con las personas que llegan a la fundación es muy importante este asunto porque siento que también les ha transformado la mirada desde lo que se puede y no se puede hacer con los niños y las niñas. En ese sentido que tú dices, por ejemplo, de que los profes o los profesionales que se acercan a la fundación también han transformado como su forma de acompañar a las infancias. ¿Tú has visto alguna transformación en las comunidades, en las familias, a partir de socializar y implementar como esta política? Yo creo que sí, yo creo que con las familias que ya se llevan tiempo trabajando el tema de la política de protección, han entendido, por ejemplo, que hay nuevas, pues que hay maneras más adecuadas, por ejemplo, de castigos, que los niños y las niñas tienen voz, que hay que escuchar lo que ellos tienen para decir y que pues que hay unos mecanismos de los que se pueden hacer uso cuando hay una situación de vulneración. Entonces siento que sí, además de que a partir de lo que las familias saben, todo el protocolo que hay, por ejemplo, para el ingreso de personas a la fundación, pues confían en que aquí hay personas idóneas que cuidan y están formando a sus hijos e hijas. Julie, ¿y tú cómo crees que estos marcos legales para las infancias, estas estrategias, por ejemplo, como nosotros que hemos implementado una política de protección para las infancias dentro de la organización, por qué son importantes y a la final, pues, por qué son necesarias implementarlas en los entornos que se trabajan con las infancias? Yo creo que todo este asunto de la legislación en torno a lo que son las infancias y a todo lo que es derechos, pero también responsabilidades de las infancias son muy, muy importantes y vitales en entornos sobre todo donde trabajamos con niños y niñas, porque hablan de asuntos que muchas veces en la vida cotidiana se nos escapan, ¿no? O se nos vuelven paisaje y nos hablan de qué límites debemos tener con los niños y con las niñas y nos habla también de consecuencias en caso de que hagamos acciones que perjudiquen a los niños y a las niñas y nos ayuda a entender que los niños y las niñas no son responsabilidad de unos o de otros, no son responsabilidad solo de la familia, sino que también la sociedad tiene que hacerse cargo o responsable de esos asuntos que les competen a los niños y a las niñas o que son asuntos que pueden generar vulneración de derechos. Entonces como que esas leyes nos ayudan a entender esos asuntos. Bueno, muchas gracias por escuchar el podcast de la Fundación Huellas. Muchas gracias a Julie por acompañarnos en este episodio, por todo lo que nos ha compartido. Si tienen más dudas o preguntas sobre cómo hemos implementado la política, cuál es la importancia, su relevancia en estos contextos que trabajamos con infancias, déjenos en los comentarios y nosotros les estaremos respondiendo sus preguntas. Y muchas gracias por estar aquí, por escucharnos y nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.